lo finalizamos también, así que gracias a Dios lo empezamos, también lo finalizamos. Y hoy empezamos una nueva serie en el libro de Proverbios, son 31 capítulos, así que también más o menos estaremos un año meditando en este libro de sabiduría, que es bastante práctico. Así que pasaremos de la complejidad y de la dificultad del libro de Ezequiel a la sencillez del libro de Proverbios. Eso no significa que sea más fácil, al contrario, significa que nosotros tenemos una responsabilidad más grande, porque todos lo entendemos de una forma muy diáfana. Así, hermanos, el libro de Proverbios, empezamos diciendo que los proverbios son una especie de recopilación de dichos o declaraciones de sabiduría práctica a través de reflexiones muy cortas o declaraciones instantáneas. Y este libro de recopilaciones tiene proverbios de 3 autores. Déjenme decirles eso para empezar. Y el título inicia Salomón. Salomón es la primera parte, el segundo autor es Agur y el tercer autor es Lemuel. Bueno, ese asunto lo descuidaremos en este momento, sino hoy abordaremos la primera sección, que es los proverbios de Salomón. Así iniciamos nuestra lectura. Capítulo 1, versículo 1 dice: los proverbios de Salomón, hijo de David, rey de Israel. La palabra proverbios no es tan complicada de entender, solamente significa comparación, es como. Es algo así como dar un ejemplo o asemejar. Esta era una forma muy relativamente común de enunciar la sabiduría hebrea. No podemos decir que es completamente ajeno a nuestro contexto. Nosotros mismos tenemos dichos en la vida cotidiana, ¿no? Dime con quién andas y te diré quién eres. Un dicho, algo así como para decir la influencia de nuestras amistades o de tal palo, tal astilla, un dicho sobre las similitudes físicas, actitudinales de padres a hijos. Y, por ejemplo, no hay otro ciego que no quiere ver, no hay peor ciego que el que no quiere ver, un dicho acerca de la negación como una obstinada falta de vista. Estos proverbios seculares y cotidianos son parte de la sabiduría del caminar de nuestra región o nuestro país, y así también estos transmiten principios esenciales de la vida. No podemos decir que estos dichos que recién acabo de decir no son verdaderos. Algo así también son los proverbios del gran rey Salomón, quien sería la persona más ideal de transmitirnos una sabiduría divina, tal como podemos verlo al inicio de su reinado. Acompáñenme al libro de Primero de Reyes, capítulo 3, y vamos a leer una porción un poco extensa. Primero de Reyes, capítulo 3, versículo 5. Dice la palabra del Señor: y se le apareció Jehová a Salomón en Gabaón una noche en sueños, y le dijo Dios: pide lo que quieras que yo te dé. Y Salomón dijo: tú hiciste gran misericordia a tu siervo David mi padre, porque él anduvo delante de ti en verdad, en justicia y con rectitud de corazón para contigo, y tú le has reservado esta tu gran misericordia, en que le diste un hijo que se sentase en su trono, como sucede en este día. Ahora pues, Jehová Dios mío, tú me has puesto a mí tu siervo por rey en lugar de David mi padre, y yo soy joven, y no sé cómo entrar ni salir. Y tu siervo está en medio de tu pueblo, al cual tú escogiste, un pueblo grande que no se puede contar ni numerar por su multitud. Da pues a tu siervo corazón entendido para juzgar a tu pueblo, y para discernir entre lo bueno y lo malo, porque ¿quién podrá gobernar este tu pueblo tan grande? Es muy difícil imaginar el peso que Salomón tenía sobre sí mismo, como bien identifica en su libro. Él es Salomón, hijo de David y rey de Israel. La carga que tenía sobre sus hombros incluía no solo el cargo de soberano, sino también, y yo quiero que ustedes piensen en ustedes mismos y en sus padres, debe igualar o superar a su gran padre, el rey David, que la misma Biblia lo etiqueta al rey David como, a pesar de todos sus graves y muchos pecados, lo etiqueta como un hombre conforme al corazón de Dios. Y el Señor le había dado casi algo así como un cheque en blanco a Salomón,
y sin ningún tipo de trampa. El Señor no le está teniendo una trampa a Salomón. El Señor genuinamente le iba a dar lo que él pidiera. Y había un sinnúmero de cosas legítimas que Salomón pudo haber pedido. Pudo haber pedido poder, dominio, pudo haber pedido el sometimiento de sus súbditos, pero él pidió lo más importante, pidió sabiduría para gobernar al pueblo de Dios. Y espero que no hayan cerrado Reyes. Seguimos con la lectura, Primera de Reyes, capítulo 5, versículo 10, dice la respuesta de nuestro Señor: y agradó delante del Señor que Salomón pidiese esto. Y le dijo Dios: porque has demandado esto y no pediste para ti muchos días, ni pediste para ti riquezas, ni pediste la vida de tus enemigos, y no demandaste para ti inteligencia para oír juicio. He aquí lo he hecho conforme a tus palabras. He aquí que te he dado corazón sabio y entendido, tanto que no ha habido antes de ti otro como tú, ni después de ti se levantará otro como tú. Y aún también te he dado las cosas que no pediste, riqueza y gloria, de tal manera que entre los reyes ninguno haya como tú en todos tus días. Salomón ganó todo por enfocarse en lo más importante. Esta es probablemente una de las mejores aplicaciones de este texto de nuestro Señor Jesucristo. Busca primero el reino de Dios y su justicia, y todas las cosas se serán añadidas. Salomón buscó primeramente el bienestar del pueblo de Dios, el reino de Dios en ese momento, y todas las cosas que no pidió, Dios se las añadió, como algo así como una lista de deseos, riqueza, gloria, poder, al punto que nadie sería nunca inigualable, pero nunca nadie sería igualable a Salomón. Incluso de otras naciones fueron a buscarlo para oír esta gran sabiduría de Salomón. Primera de Reyes, seguimos leyendo capítulo 6. Primera de Reyes 10, capítulo 6. Sube la reina de Sabá, porque había escuchado de las grandes cosas que se habían dicho de la sabiduría de Salomón, y llega con Salomón y le dice, Primero de Reyes 10:6, y le dijo al rey: verdad es lo que oí en mi tierra de tus cosas y de tu sabiduría, pero yo no lo creía hasta que he venido y mis ojos han visto que ni aún se me dijo la mitad. Es mayor tu sabiduría y bien que la fama que yo había oído. Bienaventurados tus hombres, dichosos estos tus siervos que están continuamente delante de ti y oyen tu sabiduría. Jehová tu Dios sea bendito, que se agradó de ti para ponerte en el trono de Israel, porque Jehová ha amado para siempre, ha amado siempre a Israel. Te ha puesto por rey para que hagas derecho y justicia. Es de ahí que Salomón entonces escribe esta colección de proverbios que tenemos hoy, aunque también por el contenido de los proverbios parece que Salomón no solamente los escribe, sino que él recopila de otras personas y las coloca. Eso creo que también es parte de la sabiduría. Como veremos más adelante, el sabio reconoce su ignorancia y es capaz de aprender de la sabiduría de los labios de otras personas. Entonces no podemos creer que Salomón no haya escuchado los proverbios de otras personas y él mismo los haya aplicado para su propia vida. Pero también, como un buen estudiante, la persona sabia suele ser un buen maestro, no siempre relacionado con una clase magistral, sino como alguien a quien es digno de poner atención en su diario vivir. Yo no sé si ustedes han conocido a alguien y uno lo admira. Uno se siente atraído a imitar a alguien. Es como si su forma de hablar, de decidir, de enfrentar los problemas, fuera algo tan especial que emanara una luz distinta. No, son personas que no necesitan levantar la voz ni imponer su criterio, porque solo la prudencia de sus palabras y la serenidad de sus actos te enseñan más que un largo discurso. A tu lado, al lado de una persona sabia, uno siente que la vida puede conducirse con calma, que las decisiones no tienen por qué ser apresuradas ni torpes, que hay un camino mucho mejor. Y uno, bueno, no sé ustedes, ¿no? Pero espero que por lo menos al terminar el libro de Proverbios así sea. Pero uno anhela tener la misma sensatez de estas personas, esa misma claridad de la vida, esa misma paz del Señor. Y eso es lo que vemos en los Proverbios. Y para eso se escribieron. Dice versículos 2 y 3, acompáñenme.
para entender, aquí me da las razones, para entender sabiduría y doctrina, para conocer razones prudentes, para recibir el consejo de prudencia, justicia, juicio y equidad. Lo que podemos observar iniciando nuestra meditación es una forma repetitiva de presentar una misma idea. Hace, perdónenme la mala palabra, teología se llama un paralelismo sinónimo, es decir, se repite paralelamente la misma idea con diferentes palabras. Y nosotros también hablamos así, usamos sinónimos para darnos a entender. Repetimos frases para enfatizar un punto. Contamos algo de diferentes formas para que quede claro. De hecho, yo lo acabo de hacer. Esto también lo tenemos en los versículos 2 y 3. Vean lo que dice, para entender, para conocer, para recibir. Esto es exactamente lo mismo. No debemos buscar significados en el diccionario de la etimología. Son todos sinónimos que expresan la realidad de este propósito. De la misma manera, las segundas partes del versículo 2 y 3, y pueden ver ahí sabiduría, doctrina, razones prudentes, consejos de prudencia, juicio, justicia, equidad, son lo mismo también, es sabiduría. Habiendo dicho eso, entonces, ¿qué quieren decir estas tres oraciones juntas? La respuesta es que nos están mostrando el propósito de toda la enseñanza de Dios. La palabra para es propósito y consejo y doctrina es enseñanza de Dios. Es decir, que los proverbios nos transmiten la enseñanza. Es complicado, ¿no? Simple sentido, me pareció. Para entender, recibir y para conocer, entender y recibir. Nos invitan a abrir nuestra mente y nuestro corazón a la verdad del Señor. No como quien acumula datos, sino como quien acepta la información y la atesora y después la reflexiona y después la busca aplicar en toda su vida. De la misma manera, sabiduría, doctrina, razones prudentes, consejos de justicia y equidad describen el mismo resultado. Esta enseñanza de Dios busca de nosotros un cambio de mente, busca transformar nuestro carácter, guiar nuestras decisiones y orientarnos en el camino de la rectitud. En otras palabras, el propósito de los proverbios es la sabiduría, es que la sabiduría bíblica tiene un propósito completo, capacitar al hombre para vivir en el entendimiento de la realidad y de la opinión de Dios para cada aspecto de la vida. Por eso dice el versículo 4, para dar sagacidad a los simples y a los jóvenes inteligencia y cordura. Hermano, no importa qué tipo de persona lea estos proverbios, si lo hace con una actitud receptiva, será capaz de cambiar su vida. Las promesas de entender, conocer y recibir el consejo de Dios será para cualquier clase de individuo. Aún los más simples tendrán capacidad. ¿Quiénes son los simples, hermano? Los simples son los ingenuos, los inexpertos, aquellos que no tienen discernimiento. Estas personas no son malas personas. Simplemente son demasiado básicos, demasiado incautos. Hay una ignorancia marcada, pero con todo pueden acceder a un gran conocimiento si es que reciben los proverbios. Muchas personas se ufanan por sus estudios, por sus títulos o su mucha habilidad en cierta materia. Los empresarios pueden ser que se ufanen en mucho conocimiento del dinero, los médicos por mucho conocimiento en la medicina, los abogados por las leyes, y todos, cada uno tiene una forma de creerse mucho. Pero los que adquieren los proverbios, por muy sencillos y básicos que sean, son superiores porque tendrán el conocimiento de Dios. Dice acá, los simples serán. Además menciona a los jóvenes. Dice que los jóvenes tendrán inteligencia y cordura. Estos también podemos decir que son otro tipo de personas simples, no por su incapacidad, sino por su inexperiencia. No podemos decir, hermanos, que los jóvenes son demasiado experimentados, todavía les faltan algunos años para ser más sabios. Sin embargo, no podemos negar que hay muchos jóvenes más sabios que muchos ancianos. Sin embargo, de forma general sabemos que los jóvenes aún les faltan ciertos años para llenarse de experiencias enriquecedoras. Pero para la sabiduría de Dios eso no vale. Porque si los jóvenes reciben los proverbios, los entienden y los practican, adquirirán inteligencia y cordura. Esto junto con todas las palabras son sinónimos de sagacidad, inteligencia y cordura. Un anciano
puede tener muchos años de experiencia, pero que tropezando con la misma piedra, mientras que un joven puede acercarse a la misma piedra y no tropezar nunca si recibe los proverbios. Un joven con un proverbio en el corazón es mucho más valioso que 1000 ancianos con su vida llena de experiencias personales, porque la experiencia, aunque enseña, es limitada, es frágil, no siempre se interpreta bien, pero la palabra de Dios cuando se guarda en el corazón da luz verdadera, da dirección, nunca falla. El joven que atesora la sabiduría de Dios puede evitar los tropiezos que otros solo aprenden después de mucho caer. Puede adelantarse a los peligros, discernir entre lo recto y lo torcido, aprender de las malas experiencias de otros y vivir con una claridad que la mera edad no garantiza. La verdadera sabiduría no depende de cuántos años hemos vivido, sino de cuánta palabra habita en nuestro corazón. Por eso dice el versículo 5, vean conmigo, oirá el sabio y aumentará el temor, y el entendido adquirirá conocimiento. Estos proverbios no son solo para los torpes e inexpertos, también son para los sabios. Hay personas que ya son sabios. El sabio es tan sabio que busca aumentar cada vez su conocimiento. Es como alguien que se acerca a una luz. Se da cuenta que mientras más se acerca a la luz, más sucio puede estar. El sabio que recibe los proverbios es como el hombre que se acerca a Dios y mientras se acerca a Dios se da cuenta que más lo necesita. Más su vida es un reflejo de los muchos errores e incapacidades que tiene. Así que el sabio que recibe los proverbios es como el hombre que recibe 5 talentos y los convierte en Dios. Mientras que el torpe, el ignorante, es el que recibe uno y pierde todo. Es como aquel que recibe 10 minas, el que recibe una mina y la multiplica en 10. El sabio aumentará su conocimiento del Señor y de todos sus asuntos. Es que el sabio no se conforma con haberlo alcanzado, sino que como el salmista dice que medita de día y de noche en la ley del Señor para seguir hallando en ella los tesoros escondidos. ¿Quieren ver a alguien sabio, hermanos? Vean cuánta Biblia lee y estudia. Realmente siempre tienen tiempo para orar. No importa qué tan ocupados estén, siempre tienen tiempo para el Señor. Mientras que los más torpes se acuerdan del Señor de vez en cuando. Los insensatos son aquellos que nunca tienen tiempo para buscar. Entonces, el sabio aumenta más su saber porque busca más. Así es el sabio que recibe los proverbios, no solo enriquece su mente, edifica su carácter y se convierte en fuente de bendición para otros, pues de la abundancia de su corazón revesa sus palabras y un consejo recto. Versículo 6. Para entender proverbio y declaración, palabras de sabios y sus dichos precisos. También debemos entender que aunque los proverbios son sencillos de entender y fáciles de aprender, se caracterizan por tener una gran profundidad. La vida nos enseña que muchos, bueno, también las experiencias, lamentablemente este año nos enseñan que muchas personas suelen ahogarse en cosas angostas, pero que ignoraban su profundidad, o que cruzaron ríos de poca extensión, pero de gran fuerza y pureza. Así son los proverbios, son grandes palabras de sabios y dichos profundos, sencillos de entender, pero con gran magnitud. Y es que la sabiduría de Dios no es superficial ni se agota con una lectura rápida. El Señor nos invita a penetrar en el corazón de sus verdades, a saborear el misterio de sus palabras, a meditar y desmenuzar la enseñanza como quien busca un tesoro oculto en instante. El cristiano no se conforma con las apariencias, busca discernir la raíz y el porqué y el para qué Dios lo dice. Así como Jesús hablaba en parábolas para que los que tenían oídos espirituales que escucharan. Así también los proverbios requieren corazones atentos que deseen ir más allá de lo obvio. Allí está el reto y el privilegio. Sencillos proverbios, pero con una gran profundidad. Pero en la profundidad de la sabiduría debemos entender que esta no es solo información de Dios, es primeramente una actitud hacia Dios. Por eso sentencia nuestro versículo, versículo 7. El principio de la sabiduría es el temor de Dios. Los insensatos desprecian la sabiduría y la enseñanza.
La sabiduría de Dios no es saber mucho, ni siquiera es tomar buenas decisiones. La sabiduría de Jehová, vean cómo se usa, ¿no? No dice el temor a Jehová, dice el temor de Jehová. El temor de Jehová incluye el temor a Jehová, y espero que vean la diferencia. El temor de Jehová es el temor que le pertenece a él, que tiene su origen en él y ejerce una relación con él. Ese es el temor de él. El temor, él nos lo da, y es a él a quien se debe dirigir, es a él a quien se debe. Por supuesto que no hablamos de una especie de fobia, por no estar decir, sino de una reverencia por su grandeza y poder, por su propia sabiduría y multitud de atributos que superan con nosotros. E incluso lo significa, incluso lo que nosotros siquiera podemos imaginar. Pero también hablamos de temerle a Él porque somos sabios, porque Él es sabio y nosotros no. Porque Él conoce todas las cosas desde la eternidad y porque las determina, mientras que nosotros apenas podemos interpretar algunas experiencias. Temerle entonces no simplemente es tener un miedo servil, sino un reconocimiento de que su sabiduría sobrepasa infinitamente la mía y que cualquier intento de vivir independientemente de él es completamente injusto. Cuando la escritura dice el temor de Jehová, subraya que ese temor no nace de nosotros ni está definido por nuestra propia conocimiento, sino que procede de la misma relación que tenemos con el Dios eterno. Es el temor que le pertenece a Él y el que Él exige y merece que debe marcarse. El mundo en el que vivimos es la máxima expresión de la insensatez que se advierte en nuestro texto. El hombre moderno, con todos sus avances tecnológicos y en el conocimiento de sus grandes experiencias, las grandes universidades y desarrollo de inteligencia artificial, ha fracasado en entender la sabiduría. El hombre vive como si pudiera dictar lo bueno y lo malo, redefiniendo la verdad a su antojo y despreciando la sabiduría divina. No vemos cómo se celebra esto muchas veces y se ridiculiza la fe. No lo pueden ver ustedes. Por alguna extraña razón, el hombre moderno cree que por ser ateo o agnóstico, automáticamente es un hombre de ciencia, desechando las escrituras como si fueran un libro esqueleto. El mundo desprecia la sabiduría porque amar la sabiduría verdadera significaría renunciar a su propia vida y reconocer que no es único. En su arrogancia el mundo se cree sabio, pero en realidad camina en tinieblas y en tumba y como bien lo advirtió el apóstol Pablo en primera profesando ser sabios, se hicieron pues, y cambiaron la gloria de Dios incierto y corruptible en semejanzas de imágenes y por lo cual también Dios les entregó a la inmundicia en la constitución, de modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos, ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira, honrando y dando cuenta a las criaturas y pero hermanos, no pensemos ni por un momento que este versículo señala a los de afuera, porque cuando, como dice el dicho, viene al frente de esto, porque también nos hablan. ¿Cuántas veces desechamos la sabiduría de Dios en nuestra mente y acción? Porque sabemos lo que dicen las escrituras acerca del amor, de la paciencia, del perdón, de la pureza. Y sin embargo, somos tardes para amar, somos poco pacientes, guardamos rencor y entregamos nuestra mente. Muchas veces actuamos como si estas enseñanzas fueran absolutas. Sabemos que nuestro corazón debe estar guardado sobre todas las cosas, pero lo primero que entregamos a los ídolos es nuestro corazón. Sabemos que debemos instruir al niño en su camino para que cuando crezca se parte de él, pero dejamos que la cultura, la televisión, las ideologías humanas nos guíen. Sabemos que el hombre prudente ve el mal y se aparta, pero actuamos impulsivamente
poniendo en riesgo nuestra propia vida. Somos insensatos cuando ignoramos el consejo de Dios, cuando preferimos apoyarnos en nuestro propio entendimiento antes de descubrirlo. Tomamos una decisión, pero antes de tomarla necesitamos consultar con nosotros mismos, en lugar de pasar tiempo en oración y leyendo la palabra. No queremos entender tanto. Despreciamos el consejo de Dios cuando tenemos la Biblia abierta, pero no la obedecemos. Cuando escuchamos los sermones del domingo tras domingo, pero nunca cambiamos o cambiamos poco. La insensatez del mundo, nadie nos la tiene que decir. ¿Sabes? El peligro es cuando la insensatez se instala en nuestro corazón y nos hace vivir como si no tuviéramos vida. No queremos entender sabiduría ni doctrina. Ignoramos razones prudentes. Rechazamos el consejo de Dios. Somos torpes porque permanecemos en lo simple y aún con muchos años en la fe parecemos niños. Oímos la sabiduría y se nos olvida. Lo poco que se nos queda no alcanza la profundidad. Somos muy parecidos porque tenemos la sabiduría al alcance de nuestras manos, pero entregamos nuestro corazón a la vanidad de Dios. Primero de Reyes 4. Y cuando Salomón ya era Dios, sus mujeres inclinaron su corazón tras Dios. Y su corazón no era perfecto considerando Dios, como el corazón de su padre David. Que hizo Salomón lo malo ante los ojos de Jehová, y no siguió cumplidamente a lamentablemente Salomón es un ejemplo claro de la tensión que existe entre recibir la sabiduría de Dios y tener un corazón nuevo. La escritura dice que Dios le concedió una sabiduría incomparable, de tal manera que los pueblos venían a escuchar sus palabras. Sin embargo, vemos que Dios es un mismo hombre práctico y con su mayor necesidad de sustancia. Él se entregó a las mujeres paganas como el hombre, como el hombre con la sabiduría divina actuó con una insensatez diabólica. La aparente contradicción radica en que, aunque Salomón poseía la sabiduría de Dios en la mente y podía hablar con ella con fe, decidió no aplicarla. Es decir, que tenía un conocimiento verdadero, pero nunca lo tradujo en una obediencia. Esto nos muestra que la sabiduría no se limita a acumular principios intelectuales correctos. Muchos hombres tienen la capacidad de discernir lo que está bien y lo que está mal. A saber que la sabiduría no es solo cómo saber vivir, sino temer a Dios para vivir. Sin ese temor, nada más. Salomón fue insensato porque teniendo la luz caminó en tinieblas, porque no tenía porque teniendo la palabra de Dios en sus labios, nunca la tuvo en su corazón. Su vida nos recuerda que el mayor peligro no siempre es la ignorancia, es el desprecio de la sabiduría recibida. Así que si Salomón con toda su grandeza e inteligencia falló como lo hizo, ¿qué esperanza tenemos? La respuesta la encontramos. Heredero al trono de Israel, que encaminó entre mujeres adúlteras, pero nunca inclinó su corazón. Al contrario, con la palabra de su poder hacía que ellas abandonaran sus pecados y vivieran en el temor de Jehová. Un hombre que hablaba con verdad en su boca, al punto que grandes multitudes le seguían para escuchar, incluso de muchas naciones distintas. Pero su testimonio era más poderoso porque él le enseñaba como quien tenía autoridad y no como los supuestos sabios. Y este mismo hijo de David confrontó a los supuestos sabios de su tiempo, porque creyéndose prudentes fueron necios cuando negaron. Pero Jesús los confrontó aún más presionando la insensatez. Y Marcos 12:42 y les dice,
que la reina del sur se levantará en el juicio con esta generación y la condenará, porque ella vino de los fines de la tierra para oír la sabiduría. Y he aquí, no. Cristo nunca pecó ni despreció la enseñanza de su Padre, sino que la abrazó hasta la cruz, donde Salomón fracasó, Cristo, pero también donde nosotros somos insensatos, Cristo nos da una nueva mente y una para perdonarnos, sernos personas que aman y seguridad. Que por muy jóvenes e insensatos que somos, y nos rendimos a Cristo, nos salvó del camino de la insensatez que terminaba en la perdición eterna y nos colocó en las sendas de la luz. Hoy Él nos ofrece un nuevo espíritu para discernir y vivir la voluntad de Dios. Temer a Jehová es venir, confiar en Él y en su justicia, ser perdonados por Él y recibirlo como nuestro. Si Salomón cayó, nosotros solo podemos mantenernos en pie si dependemos de Él. Él nos muestra que el verdadero sabio no es el que presume lo que sabe, sino que el que escucha la voz de Dios y la pone por él. Por eso, hermanos, en lugar de confiar en su propia prudencia y opinión, ríndanse a Cristo y pídanle que gobierne su vida, que ordene sus pasos conforme a su palabra. Solo así evitaremos repetir el pecado, solo así evitaremos Cristo. Y más que tomar buenas decisiones, Señor, gracias porque empezamos un nuevo estudio en este libro tan maravilloso, del cual, Señor, tienes delante sentencias tan sencillas, que aún los más simples, los menos estudiados y los más jóvenes pueden entender. Pero tú también, Señor, disciernes, que aún podemos ahogar estudiando y desobedecerte. Pero por eso, Señor, venimos a Cristo, que nos ha perdonado de nuestros pecados, nos ha limpiado y nos ha dado una nueva mente para comprender la riqueza de su escritura y aplicar. Eso es lo que es el objetivo de obedecerte y de acercarnos y de tener una relación genuina contigo, de servir, reverencia, en el servicio, y en el reconocimiento de que tú eres Cristo más grande que tú. Por eso, Señor, te pido, Señor, que a partir de este primer